pandemia, pues es un poco difícil, ¿no, doctora Lisbeth? Poder hacer un presupuesto porque mm, no funcionó la ciudad, digamos, como tradicionalmente la conocíamos. Se está haciendo una proyección moderada. La pandemia afectó todas las economías del mundo, no solamente la de la ciudad de Uitama, y por eso, pues lo hicimos muy mesurado, ¿no? Entonces, si quiere, colocamos la primera. Entonces, estamos en la socialización del proyecto de presupuesto. Les decía que se sienta uno primero con el gabinete, socializamos entre todos, vamos construyendo ese presupuesto, luego lo presentamos a la comunidad, por eso se llama proyecto, y esto se presenta al Consejo Municipal. Ahora en las sesiones de noviembre, en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, se presenta este proyecto de presupuesto, el Consejo Municipal lo aprueba y ahí sí queda pues ya autorizado y es el con el que vamos a funcionar en el año 2021. Así las cosas, el presupuesto de ingresos del municipio de Duitama para la vigencia 2021 tiene pues dos ingresos importantes. El ingreso de la administración central, que ahí ven el rublo 166.236.522.756, y los ingresos de los establecimientos públicos como el DUF, el Fondo de Vivienda, el Instituto de Deportes, Culturama, por 4.767.888.652, para un total de presupuesto general del 2021 de 171.004.411.408. Por eso les decía que aparecen muchos recursos, pero ya vamos a ver cuántos son los recursos propios del municipio. Los ingresos corrientes del municipio ascienden a la suma de 165.856.239.923. De recursos de capital, 380.282.833, para un total de ingresos de administración central de 166.236.522.756. Ahí está el rublo final. Vamos a mostrar una diapositiva de las imágenes de la vigencia del 2021, cómo se compone ya en una gráfica los ingresos corrientes y los ingresos de capital, que realmente pues no es un rublo muy alto. Y ya ahorita les decimos el ingreso corriente que lo compone y lo mismo los recursos de capital. Continuemos. El comparativo del presupuesto inicial de ingresos, hicimos un comparativo de la vigencia 2020 con la del 2021. En el 2020 era de 164.149.300.594. Y para la vigencia del 2021 es de 166.236.522.756. Hay que tener en cuenta, hay una variación absoluta de 2.000 millones, es una variación del 1.27, pero hay que tener en cuenta que a pesar de ser un año difícil, eso no quiere decir que vamos a tener más recursos, sino que también nosotros tenemos convenios como la alimentación escolar, como el régimen subsidiado, y pues realmente esta es como la gran diferencia, porque vamos a mostrar que los recursos se ven golpeados en los recursos propios del municipio. En la siguiente diapositiva vamos a revisar ahí el presupuesto de ingresos de administración central. Los ingresos corrientes se dividen en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Esos ingresos tributarios son lo que nosotros realmente llamamos nuestros recursos propios, que está por alrededor de los 40.000 millones. De los ingresos no tributarios, que ahorita vamos a mirar la división que componen esos 40.000 millones y que componen los 125.736 millones que tenemos de ingresos no tributarios, y los recursos de capital, que son los que miramos anteriormente, pues son los mismos 380.282.833. Para el mismo total de presupuesto de 166.236.522.756. Entonces vamos a revisar en esos ingresos corrientes los ingresos tributarios,
¿Qué componen esos 40.000 millones? 119.879.795. Bueno, ese comparativo de presupuesto, hicimos un comparativo entre la vigencia 2020 y 2021 y sus variaciones. Ahí van a ver los dos cuadros. Si quiere ponemos el cuadro más grande para que lo vean mejor. Exacto. Pienso que lo ven mejor así. Ahí está el comparativo entre el presupuesto inicial de 2020 y el presupuesto inicial de 2021. ¿Qué se ve afectado de ese presupuesto? Nos damos cuenta que el presupuesto inicial del año 2020 era de 43.000 millones, de 43.687.689.799. Estamos teniendo una diferencia porque el nuestro está de 40.119.879.795. Tenemos una variación absoluta de 3.567.810.002 pesos. Esos 3.000 millones son los que tenemos que salir a mirar qué hacemos gestión, cómo ahorramos, cómo buscamos otras fuentes y revisamos porque es una variación del 8.17. ¿Qué tiene que decir al respecto de este cuadro, doctora Lisbeth, donde nosotros vemos que el ingreso tributario se nos disminuye, una variación de 3.567 millones por debajo del 2020? ¿Cómo vamos a solventar? ¿Qué constituyen estos ingresos tributarios? El predial, sobre tasa a la gasolina, industria y comercio, que es la que más nos afecta, que es cerca de 2.000 millones, que es una variación del menos 19.48%, avisos y tableros, circulación y tránsito, delineación y demarcación urbana, sobre tasa bomberil, estampillas, alumbrado público, pero recuerden que tenemos una concesión de alumbrado y pues esos recursos los coge pues es esa empresa y pues nosotros lo que hacemos es como orientar hacia dónde tenemos que invertir esos recursos de alumbrado y otros ingresos tributarios. Frente a esa variación, doctora Lisbeth, ¿qué podemos decir? Es las proyecciones, ¿qué es lo que tú ves de industria y comercio? Para elaborar el presupuesto de la vigencia 2021, pues se hizo un trabajo juicioso, se miró los comportamientos, las variaciones de los últimos 5 años, se hicieron en 5 modalidades, el de menor recaudo, el de comparaciones de unos a otros, pero lo que sí nosotros no podemos desconocer es con respecto al ingreso de industria y comercio. Nosotros somos conscientes que durante este año 2020, durante muchos meses, el comercio estuvo totalmente cerrado sin venta, por lo cual el ingreso de industria y comercio se paga con ingresos del año inmediatamente anterior. O sea, debe ser que la persona que va a presentar industria y comercio en el 2021 va a tomar los ingresos que obtuvo en el 2020 y sobre ese calcula el impuesto. Y sabemos que pues sería nosotros irresponsables calcular un ingreso en industria y comercio que no se va a comportar de esa manera que se comportó este año porque los ingresos del 20 se redujeron en el comercio por el tema de la pandemia. Y a su vez se me va a reducir porque el ingreso de avisos y tableros porque es un porcentaje del impuesto de industria y comercio. Por eso en esa gráfica se está diciendo que el ingreso de industria y comercio se proyectó para el 2020 10.255 millones y para el año 2021 estamos hablando de una disminución del ingreso en 8.258 millones por el impacto que tuvo la pandemia frente al comercio durante estos meses que hubo cierre. Bueno, yo a estas 146 personas que están conectadas les agradezco que pudiéramos pasar el link, que le informáramos a la comunidad, a la población, que es importante que conozcan este proyecto de presupuesto del año 2021, con qué cuenta de Uitama, cuáles son sus ingresos, cuáles van a ser sus gastos. Eso debe interesarles a la comunidad de la ciudad de Uitama. Tenemos estos medios tecnológicos precisamente para que en otras ocasiones se tenía que ir a algún sitio y tienen las facilidades de sus casas interesarse por la ciudad. Es importante que inviten a conectarse y además porque vamos a socializar también el decreto 381 de lo que viene referente a las medidas de orden público que vienen para este fin de semana, que se enteren que hay ley seca, que hay toque de queda, quién puede salir, quién puede trabajar, cuáles son los horarios,
si pueden salir los vehículos, si pueden salir las motos, si pueden hacer caravanas, si se pueden disfrazar, si no se pueden disfrazar. Ojo que después de esta socialización de proyecto de presupuesto de Duitama 2021, viene la socialización del decreto 381, que tienen muchas dudas la comunidad frente a cómo va a ser el manejo del orden público de la ciudad de Duitama y el decreto que emitimos desde la administración municipal. Entonces estamos en el presupuesto inicial de ingresos tributarios, que es uno de los ingresos que constituyen el presupuesto del municipio referente a los ingresos corrientes. Bueno, de esos ingresos corrientes estamos en los tributarios y venimos con los ingresos no tributarios. Entonces recuerde que vamos a tener un presupuesto inicial de ingresos tributarios de 40.119.879.795, 3.567.810 menos. Pasamos a los ingresos no tributarios, que ahí es donde realmente cuando uno revisa el presupuesto de la ciudad de Duitama de 171.000 millones, pues realmente 120.000 son de Sistema General de Participación, lo que nos envía pues el orden nacional. Entonces de esos 171.000, 120.000 millones son de transferencias corrientes del Sistema General de Participación. Entonces este es el ingreso no tributario de la vigencia 2021, que corresponde a 125.736.360.128, que está constituido por contribuciones, ahí como van a ver el cuadro, tasas y derechos administrativos, multas y sanciones, intereses de mora, y las transferencias corrientes, que era lo que yo les decía que es el rubro más alto, que son 120.414.246.403, que son prácticamente del Sistema General de Participación, de transferencia de otras entidades del gobierno nacional, de los recursos de ARES, que es la cofinanciación del régimen subsidiado, y derechos de exportación de juegos de suerte y azar y por juegos. Entonces, casi que todo eso son transferencias de otros, de los entes nacionales y entes departamentales. Recursos de capital, pues, ¿cómo están constituidos los recursos de capital? Están constituidos, pasemos al cuadrito de recursos de capital, que tiene que ver esos 380.282.833, pasemos al cuadro grande, para que lo revisen. Está con los siguientes cuentas, que son rendimientos financieros, es la parte más alta, que es los recursos que llegan muchas veces del sistema general, llegan a unas cuentas, nos deben generar recursos y uno las va... Este es correspondiente nomás al recurso propio. ¿Cómo? Recurso propio nomás. Recurso propio. Esa es la proyección para los rendimientos de recurso propio nomás. Esos son los rendimientos financieros, donaciones, aporte voluntario, que son 4 millones, y la recuperación de cartera, que son 12 millones. 12 millones. Sí. Bueno, pasamos, entonces ya como vimos los ingresos, recuerdan que estaban en 171.000, pues pasamos también a los gastos, así como son los ingresos, hay gastos de inversión, gastos de funcionamiento, y pasamos entonces de ese presupuesto de los ingresos, que lo constituyen los tributarios y no tributarios, pues pasamos a los gastos del municipio de Duitama, que deben sumar la misma cantidad, que son 171.000 millones para la vigencia 2021. Es un presupuesto equilibrado, tanto ingresos como gastos. Entonces, explica eso, doctora Lisbeth. El presupuesto que se presenta al municipio es un presupuesto equilibrado, quiere decir que los ingresos y los gastos están de igual valor. Podrían haber hecho los gastos mayores y los ingresos menores si se entregan a congelar lo que no tenga sustento, pero el municipio siempre ha sido muy juicioso en su presupuesto, siempre se presenta al consejo un presupuesto equilibrado, tanto ingresos como de gastos. Así es. Bueno, entonces ya vimos los ingresos, ahora pasamos a los gastos, y los gastos pues están con la siguiente descripción. Gastos de funcionamiento. Vamos a pasar a los gastos de funcionamiento, abramos la pantalla para que los vean
Los gastos de funcionamiento están en la suma de 24.563.756.550 y en inversión. O sea, ¿qué quiere decir? El funcionamiento se lleva 24.000 millones y la inversión 140.865.161.857. O sea que eh, un rubro alto de lo que nosotros realmente se van para inversión. El Sí, servicio a la deuda, nosotros acabamos de pagar la deuda este año. sí, a 31 de diciembre se termina de cancelar la Entonces, deuda que adquirió el municipio en administraciones pasadas. entonces, ¿qué se hace? Vamos a presentar un proyecto de endeudamiento, ¿sí? Un empréstito, precisamente para el arreglo de vías, para Vivienda. la compra de maquinaria, que es una maquinaria que ya tiene bastantes años, la pasa pues prácticamente en el taller, y también para hacer vivienda. Queremos pedir ese empréstito para que haya reactivación de la economía, que se mueva la economía, que se arreglen las vías, que se mejore la maquinaria y con los recursos también del empréstito se va a promocionar vivienda, que eso lo que hace es también activar el comercio y también pues ayudar a muchas personas que necesitan vivienda. Desde esos gastos de funcionamiento de la administración central, ¿cómo están divididos? Los gastos de funcionamiento están en alcaldía y sus dependencias, se gastan 23.348.576.735. La administración tiene que pasarle los recursos al Consejo Municipal por 895.659.565 y la personería. O sea que de sus impuestos ciudadanos tenemos que pagar al Consejo Municipal por sus honorarios, ¿cierto? Honorarios y Y gastos generales. todo el sostenimiento de la personería. Entonces, eso lo paga la administración central, lo paga con esos recursos. ¿Recuerdan esos recursos propios de 40.000 millones? De ahí sale para sostener estos gastos de funcionamiento de la administración. De esos 40.000 millones, estos 24.000 millones, 560, esos Sí, 563.750.550, sale de los recursos sí, propios. la ley, eso estamos basados en la ley 617 del 2000, donde pues de los ingresos corrientes de libre destinación hay un porcentaje que debe coger la administración para sus gastos. El consejo se le debe pagar los honorarios y el 1.5% de los ingresos de libre destinación para sus gastos. Y la personería, por ser municipio de tercera categoría, se le debe transferir 150 salarios mínimos legales vigentes para la vigencia. Entonces, Consejo Municipal y Personería se llevan cerca de como 1.200 millones. 1.100 Sí. millones, sí. Bueno, esos son los gastos. Estamos viendo los gastos de funcionamiento en esta gráfica frente a la inversión y al servicio de la deuda. Les estaba diciendo que para el empréstito se están proyectando los últimos 3 meses de intereses, porque pensamos sacar una deuda donde nos den 3 años de gracia y se está proyectando en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto, los últimos meses de intereses, ¿cierto? Por Sí, si llega a salir en el año 2021. sí, la proyección que se está haciendo es un préstamo de 20.000 millones que van a tener 10 años, de entre esos 10 años, 3 años de gracia. Y como ya le dije, el empréstito que se está hoy pagando se termina de cancelar el 31 de diciembre, por lo cual entonces se dejó proyectado 2 trimestres del siguiente año para el pago de los 20.000 millones en la autorización del Consejo Municipal. Bueno, vamos al comparativo del presupuesto, de los gastos de funcionamiento, del comparativo del 2020 al 2021, del servicio a la deuda. Este año acabamos de pagar la deuda. Si quiere, ampliamos la imagen. Los gastos de funcionamiento tienen una variación del 4.83, que prácticamente es como casi que los salarios y los gastos normales, ¿no? Que Sí, van a tener el IPC y más o menos el aumento del gobierno este año más o menos fue el 5.12, más o sí. menos se está proyectando con un incremento del 6%.
Sí. para cubrir lo que el gobierno pueda aumentar al salario de los funcionarios públicos. Y como ya dijo la alcaldesa, el servicio de la deuda se está proyectando los tres meses. Entonces este año, como pueden ver, el 2020, acabamos de pagar esos 1.980 81 millones de pesos. Sí. millones y ya si sacamos el empréstito y si sale en el 2021, estamos proyectando esos 817 millones de intereses a esa deuda. Nos da un total de inversión, vamos a invertir de los recursos que llegan 140.000 millones, ¿no? 140.000, 855 millones, 161.857. Bueno, los gastos de inversión de la administración los vamos a mirar por sectores que son gastos de inversión. Cuéntanos, es que hubo un nuevo catálogo, ¿no? Presupuestal, entonces también esto tendremos que con tiempito explicarle a los concejales que no van a encontrar ciertos rubros porque el catálogo cambió, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Lisbeth? Realmente el decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sacó el decreto 3832 que creó el nuevo catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales. Esa nueva estructura sale que solamente Lo dividió por sectores, lo ¿no? dio sectores obligatorios en lo que puede invertir. Entonces, anteriormente, antes de salir el catálogo, se podía encontrar en el presupuesto un sector que se llamara agua potable y saneamiento básico. En este nuevo catálogo ya no aparece ese sector, fue como repartido en los sectores que se presentan. En ese catálogo solamente el municipio pueden tener 17 sectores bajo el nuevo catálogo y creó otra distribución diferente tanto del ingreso como el presupuesto de gastos. Bueno, entonces recuerden que tenemos dos tipos de gastos. Unos que se llaman gastos de funcionamiento y los otros gastos de inversión. En gastos de funcionamiento, recuerden que era 24.000 millones y nos vamos a los sectores de los gastos de inversión. Entonces está por sectores. Vamos a mostrar, agrandar ahí la pantalla, por favor. Entonces el sector número 4, que es información estadística, esos 140.000 millones van a estar en esos rubros, 281 millones. Justicia y del derecho, 60 millones, agricultura y desarrollo rural, 548 millones, salud y protección social se lleva 43.000, esa es la plata que llega del gobierno nacional a través del sistema general de participación, ¿cierto? Sí, y el tema del régimen subsidiado, que es una de las mayores partidas que tiene el presupuesto. Régimen subsidiado, como pueden ver los dos sectores que mayor inversión tiene, es salud y protección social, que es lo que maneja régimen subsidiado con las diferentes fuentes, y el sector educación, que como es bien sabido, el municipio de Uitama es un municipio certificado en salud, por la cual reciben recursos para el pago de los docentes, directivos, docentes y administrativos del SGP. Sí, es que prácticamente salud y educación se llevan casi todo el 110.000 millones. 110.000 millones. Se llevan entre las dos, que son los del sistema general, esos son con destinación específica, como lo ordena el gobierno nacional. Si quiere agrandamos el cuadrito, ahí está por sectores, 43.000 millones y 75.000 millones se lleva educación, tecnologías de la información y las comunicaciones, 230 millones, transporte, ahí está todo el tema de la malla vial, del arreglo de malla vial, son 2.569 millones, 579.696, ambiente y desarrollo sostenible, 492 millones, cultura, 597 millones, pasemos a la otra, pasemos a cultura, estamos hablando de cómo va a ser la inversión de los 140.000 millones, cultura, 597 millones, comercio, industria y turismo, 239 millones, trabajo, 102 millones, ciencia, tecnología e innovación, 22 millones, vivienda, 5.210.947.000. Estamos presentando un proyecto de vivienda y solamente 50 viviendas para el sector rural que estamos mirando del ministerio. Tenemos nosotros que cofinanciar prácticamente 830 millones de pesos. O sea que el solo hecho de vivienda tenemos que proyectar cómo van a esos 5.210 millones. Ahí estamos esperando que el Fondo de Vivienda haga varios proyectos. Inclusión social,
921.337.000. Deporte y recreación, 729.933.000. Gobierno territorial, ese gobierno territorial, doctora Lisbeth, de 7.939.364, ¿qué más conlleva esa cuenta de gobierno territorial? sí, de acuerdo, le dije que ¿Que es era, bastante alta? sí, ¿Ah? es bastante alta, es la parte, está el tema de impuestos de alumbrado público, Ah, es que alumbrado que público como son 6.000. alumbrado público son 6.000 millones que Sí, estamos proyectando de recaudo de las diferentes fuentes y se toma como un gasto que fuese para la seguridad. O sea, el ajá. tema del alumbrado público se toma como un tema de seguridad de la ciudad. Por eso el gobierno nacional, el nuevo catálogo, lo cataloga dentro del gobierno territorial. Ah, correcto. Sí, recuerden que estamos hablando del nuevo catálogo, entonces tenemos que irnos acomodando al nombre Al de la nombre de fuente, la ¿no? fuente, sí, porque antes uno tenía que alumbrado, tenía un sector que llamaba alumbrado, entonces ahora ya eso, Ahora todo ya lo eso metió. quedó como incluido como gobierno territorial. Ah, ok. Entonces, de esta manera, en estos sectores que les acabamos de anunciar, en el sector 4 que es información estadística, en el sector 12 justicia y derecho, el sector 17 agricultura y desarrollo rural, el sector 19 salud y protección social, el sector 22 educación, el sector 23 tecnologías de la información y las comunicaciones, el sector 24 transporte, el sector 32 ambiente y desarrollo sostenible, el sector 33 cultura, el 35 comercio, industria y turismo, el 36 trabajo, el 39 ciencia, tecnología e innovación, el 40 vivienda, el 41 inclusión social, el 43 deporte y recreación y el 45 gobierno territorial. Ese nuevo catálogo y de inversiones, pues se va a llevar la suma de 140.000 140.000 millones de pesos. 855.161.857. Bueno, viene la gráfica de cómo está por sectores, ¿no? Sí, Entonces el así, sector salud, ahí está, no, el sector educación, ¿no? Es el que se sí, lleva el gran rulo, sigue salud y ahí estamos mostrando cada uno de los cuadros cómo va por sectores. Bueno, pues recuerda que nosotros tenemos institutos descentralizados, que son los establecimientos públicos independientes a la administración central. Este presupuesto está de la siguiente manera. Tiene un total de gastos de establecimientos públicos, ahí está en 4.767.888.652, conformado de la siguiente manera. Está el DU, que es la empresa de servicios públicos no domiciliarios, que tiene un presupuesto de gastos para el 2021 de 717 millones, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama Culturama, 403 millones, el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte, 367 millones, el Fondo de Vivienda Obrera de Duitama, FONVIDU, 3.239.591.740. Ese es el presupuesto de los establecimientos públicos, está cada una de las entidades descentralizadas. Ellos también presentaron su sí. presupuesto de ingresos, que lo tenemos también separado. Que eso corresponde a los recursos propios que ellos generan directamente, señora. Eso corresponde a los recursos propios que generan los mismos establecimientos públicos. De esta manera, finalizamos esta socialización de proyecto de presupuesto de Duitama 2021, diciéndoles que cómo analizamos nosotros el año 2019 frente al 2020. A la fecha de septiembre 30, la administración anterior había recaudado 30.967.231.542. En la misma fecha, a septiembre 30, esta administración Duitama Floresta